Quiero mencionarles que esta mesa está en coordinación con la revista Problemas del Desarrollo y el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Cuando nos hablan de que vamos a entrar a este acuerdo transpacífico, lo hacen con un entusiasmo, lo hacen, bueno, ya teníamos desde cuando el Telecán, aquí está el doctor Oropesa, cuántas cosas nos dijeron, cuánto nos prometieron, nos dijeron que iba a haber, que no íbamos a saber qué hacer con tanta inversión, con tanto empleo, que México iba a llegar a una primera potencia, y esto mismo, con todo descaro, valga la palabra, lo están repitiendo ahora con este otro acuerdo o tratado más de los 14 que ya llevamos, redundantes porque son con los mismos países a veces, 2 o 3 nuevos, no hay nada de diferencia, bastante lejanos, y en los que nos dicen que firmando este tratado, México va a ser una plataforma de exportación a nivel mundial y que va a ser una potencia exportadora. Lo primero que quiero insistir, y porque tengo datos, es que nunca así, para el gobierno mexicano, para el INEGI, para las cifras de balanza de pagos, para el cálculo del Producto Interno Bruto, pues sí, efectivamente, esa estadística jala, pero su incidencia en la economía doméstica es mínima. Han habido discusiones de por cada dólar de exportación que entra, cuánto queda en México, y pues allí ya entra lo que cada quien quiere creer, ¿verdad? Pero el cálculo es que decía entre 20 centavos de cada dólar, algunos, otros dicen que menos, otros dicen que un poco más, pero lo que sí es cierto es que no entra el dólar completo. La mayoría son ganancias que se lleva la empresa. Entonces nos dicen es que somos una potencia automotriz exportadora. Es increíble que no sepan que no es el gobierno mexicano ni son los mexicanos los que están exportando. Son 8 empresas, 6 empresas que son las interesadas en abrir nuevos campos en Asia o en cualquier parte del mundo, en América Latina. México es el trampolín, por eso están construyendo estos puentes que facilitan el que la exportación salga sin requisito alguno, porque en realidad ya ¿qué les revisan? Entonces el sistema aduanal, el gobierno mexicano les crea la infraestructura para que se facilite la exportación de estas 10 empresas. Quiero decir estas 10 empresas porque hace unos días el secretario de Hacienda habló de 10 empresas que prácticamente están concentrando la exportación nacional. Estas 10 empresas, él lo dijo, por aquí tengo el recorte, no pagan impuestos. Habla de que no pagan impuestos ni aquí ni en su país de origen. Dio una empresa en particular que no paga nada. En México reciben subsidios con el sistema IMEX, empresas de comercio mexicanas maquiladoras de comercio exterior, se les devuelve el IVA y además
Ahora últimamente pues les han aumentado las exenciones y los deducibles, que estos deducibles hacen que prácticamente no paguen impuestos. Entonces, México, el país, la nación, no es exportadora ni de autos, ni lo han dicho, de refrigeradores, de televisores, de productos eléctricos, de productos de la industria nuclear. ¡Qué barbaridad! Pues el que no está enterado, pues se va para atrás y dice, no puede ser que estemos produciendo para la industria nuclear. Pues no es México, no son propiamente los mexicanos, son estas grandes empresas que son las que están exportando y las que utilizan la mano de obra barata mexicana y sobre todo las grandes facilidades que se les está dando con estos tratados a la industria, a este tipo de industria integrada con bajo estas condiciones, y que dentro de estas facilidades, en un proyecto del Pacífico, del proyecto TPP, pues van a ser mucho mayores porque el Estado va a gastar más en infraestructura para beneficiar a estas grandes empresas. Sin embargo, en la prensa nos dicen, pues somos exportadores de esto y del otro y del otro. México es una potencia exportadora. Bueno, dice uno entonces, ¿por qué hay los problemas? ¿Por qué cualquiera diría, bueno, recibimos 400 mil millones de dólares por concepto de exportaciones? Bueno, esos 400 mil millones se anulan por las importaciones que son mayores. Y teniendo tantos tratados de libre comercio con tantos países, tenemos déficit comercial y déficit en cuenta corriente. Este año, en los 2 semestres que llevan, ya es un déficit considerable, tanto en la cuenta corriente como en la balanza comercial. Le echan la culpa al petróleo, le echan la culpa a la recesión de Estados Unidos, pero la realidad es que esas exportaciones solamente nos han salvado en las cifras, pero su incidencia en la economía doméstica es mínima, por no decir que inexistente. Bueno, entonces, este Tratado Transpacífico tuvo su origen en una ruptura de una alianza muy fuerte que tenía China con Estados Unidos. Una alianza que vino desde Nixon y que logró que la inversión estadounidense se volcara a China. Quizás la inversión que debió de haberse venido a México como socio comercial se fue a China. Y todo lo que se producía era chino-norteamericano. Entonces se vino una ruptura porque Estados Unidos se dio cuenta de que ya estaba perdiendo hegemonía y que China era un gigante al que ya no estaba pudiendo controlar. Entonces, a partir de que Obama tomó el poder, se generó una política proteccionista contra China, contra todos los productos chinos a los que se consideró que entraban en condiciones de comercio desleal, y de allí se derivó un regaño público que le dio Obama al presidente de China. Posteriormente hubo maniobras militares en Hong Kong que mucho molestaron a Estados Unidos, por lo cual afianzó un proteccionismo que incluso lo hizo dar marcha atrás en los proyectos que tenía de expansión China en América Latina, como el Dragon Mart y este tren que iba a Querétaro, más otros, y que parece que el canal a Nicaragua sigue. Y luego los bonos
del Tesoro, que se negó definitivamente a pagar. Entonces, lo que en este entorno podemos decir que este tratado se suma al proteccionismo natural que siempre ha ejercido Estados Unidos, al grado de ahora querer operar, en vez de en condiciones de libre comercio, en condiciones prácticamente de bloques económicos. Ya no podemos hablar de libre comercio, sino más bien de bloques establecidos con un interés de hegemonía política y militar. Pretenden evitar que China, que es el proveedor natural de los países asiáticos, se apodere de la parte de los mercados que puedan tener estos países asiáticos, lo cual pues viene desde la Segunda Guerra, en donde Estados Unidos dijo muy claramente que los dueños del Pacífico eran ellos. Desde que se ganó la guerra, dijeron: el Pacífico nos pertenece. Y de alguna manera esto es lo que están haciendo, reiterando una especie no de doctrina Monroe, sino que quizás de doctrina Truman, en donde quedó muy claro cuál es la presencia de Estados Unidos en Estados Unidos. Claro, lo que sí tenemos que recordar es que todo esto está aún pendiente. No podemos decir que ya es un hecho. El tiempo está encima y Obama quiere salvar este tratado, pero se va a enfrentar a las cámaras en plena época ya de elecciones. Realmente no se sabe hasta qué punto vaya a ser posible el que él se honre con que él fue el que lo aprobó, ¿verdad? Entonces, es una forma de aislar los mercados asiáticos, aislar a China, a Mercosur y a Venezuela, que en realidad le cierra el paso para salir al Pacífico. Entonces, más que un acuerdo de asociación de libre comercio, viene siendo un bloque comercial abiertamente hegemónico. Por otra parte, pues, se hablaba dentro del triunfalismo que plantean en México con relación al Telecán, se habla de que el TPP es un Telecán Plus, es decir, casi coronado con una apertura total en la que México va a ser la plataforma, dicen, la plataforma mundial hacia donde se va a exportar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esto, repito, solamente beneficia a estas empresas para las cuales el gobierno mexicano está trabajando. Desde ese ángulo, desde el punto de vista de cómo le han trabajado los funcionarios a estas empresas, efectivamente es un triunfo. Como decir, pues tengo estos empleados que me están cumpliendo exitosamente. Si así lo vemos, yo estaría de acuerdo. Pero el país, la nación, los mexicanos, la economía doméstica es allí donde hay muchas dudas. Y sin embargo, si nosotros habláramos en este momento con el secretario de Economía, pues él diría, bueno, pues es que usted no ve todo lo que estamos exportando. Pero entonces ya se le diría, bueno, pero es que usted no ve que esas exportaciones no se quedan en México. Y eso es lo que lleva a tener una falsa idea
de una potencia comercial que no la ha sido México. Y por otra parte también, aparte de que hay poca información del Acuerdo Transpacífico, existe un tratado con Europa que está llevando a cabo Obama y que se le critica por su hermetismo, que no se sabe mucho, una asociación transatlántica para el comercio e inversión que está realizando con Europa. Sobre eso no hay todavía nada definido. Como les digo, se ha criticado que hay poca información, pero es claro que esto es una manera de incluir a las automotrices europeas a las condiciones de todo un proyecto del Pacífico, de incluirlo, es decir, que no aislar a Europa de los beneficios del TPP, sino hacer un tratado especial con todas las características acordes con los intereses de sus empresas automotrices que les permitan llegar hacia algunos lugares de Asia o bloquear la posibilidad de que los productos chinos puedan llegar allá. Tampoco se toma en cuenta de estas empresas el impacto ambiental y otra cuestión que estábamos viendo, que decían de estas dos empresas, que una que entró en Aguascalientes y otra que entró en Guanajuato, otra en Querétaro. Bueno, lo que también estaban diciendo es el problema ya que están creando del agua. Simple y sencillamente son empresas que por su operación jalan mucha agua de poblaciones pues no muy, que no tienen, son más bien desérticas, y que pues ya el habitante local pues está empezando a resentir los efectos del agua, aparte de los efectos ambientales. Bueno, pues yo creo esta es la opinión que yo tengo con respecto al momento actual que está viviendo el Telecán, el TPP y los problemas que hay a nivel mundial, que no está contado el problema de los yidaristas con Siria, y el problema de las migraciones. En este contexto está muy ajeno al éxito de las empresas automotrices, que indiscutiblemente están teniendo enormes beneficios, y la clase política mexicana también beneficiándose de estos acuerdos. Muchas gracias. Coincido con el doctor Ortiz, me parece de la mayor relevancia. Es un tema no solamente de frontera, me parece que es un tema estructural, y no, con toda la importancia que tiene para México, desde luego va mucho, mucho más allá que eso, y me parece que está determinando parte de este futuro económico y del desarrollo de estas primeras décadas del siglo XXI. Creo que de ese tamaño es la importancia del tema, y por lo tanto, pues con todo afecto, agradezco a Alicia el haberme invitado, junto con grandes colegas como el doctor Ortiz o como el doctor Uscanga, que ya hemos trabajado juntos en el tema de TPP, y por lo que parece seguiremos trabajando en este tema, que por la inercia que lleva seguramente nos tendrá ocupados mucho tiempo más. Yo quisiera distribuir mi charla en tres ejes. El primero, dar un marco de referencia del TPP y hacer algunas generalidades sobre cómo creo yo que se origina un poco su
su presencia en este enfoque geopolítico, en esta realidad geopolítica. Segundo, dar un poquito más la parte del comparativo de TPP. Y tercero, hacer algún tipo de relación con la integración de América Latina, como nos lo está pidiendo el propio seminario o plática. Así que dentro de este primer enfoque y marco general de referencia, a mí me parece que tendremos que partir de la obviedad de este desorden global, ¿no? O sea, la característica principal de esta segunda década del siglo XXI es el desorden. Si alguna vez hubo un cierto orden, ¿no?, en el segundo tercio del siglo pasado, me parece que se ha venido escamoteando, se ha venido perdiendo, se ha venido reduciendo a medida que terminó el siglo XX y se ha radicalizado a principios del siglo XXI. Entonces, creo que esta es una de las principales características. Desde luego hay muchas razones y es un tema central propio de otro análisis, pero dentro de estas muchas razones por las cuales existe este desorden en lo político, en lo económico y en lo social, me parece que una de ellas es esta hipoteca que se da desde los 80s y 90 en el sentido de que Asia ofrece plusvalía social a Occidente y Occidente la toma. Entonces se genera una complicidad y un negocio el cual salió de fuera de control de Occidente. En ese sentido, entonces, me parece que Asia, la propia China, es un negocio occidental que se salió de control. Y hoy lo que vivimos son las consecuencias de ver cómo Occidente retoma ese control que perdió en esa erosión en el tiempo de haber apostado tanto recursos financieros como recursos tecnológicos a una área que se imaginó que sería una gran maquiladora asiática, pero que la estrategia y el pensamiento asiático, la inteligencia asiática, pues desde luego se salió de ese libreto y ahora pasó de una gran maquiladora asiática, pasó a la gran fábrica del mundo y ahora está convirtiéndose en el gran laboratorio del mundo. Ese problema de salida de control son las consecuencias que originan muchas de las consecuencias que hoy podemos subrayar. La primera de ellas, que no es poca cosa, es la hegemonía de Occidente. Esa idea todavía muy cercana ayer que teníamos de esa omnipresencia occidental en todas las áreas del conocimiento, de la economía, eso no está más, no es vigente más, y esto se ha roto. Entonces, esto como primera consecuencia no es menor y algunas de las estadísticas de las líneas de análisis lo que nos apuntan es que en el 2020-2025 la vuelta de tuerca llevará a Occidente a los niveles que tenía hace 500 años. O sea, hace 500 años tenía niveles de población, de territorio y de economía aproximadamente en el 30 y desde luego población y territorio del 16-17% y ahora se calcula que en 2025 pueda tener otra vez ya, que ya casi los tiene, los niveles de población y de territorio y los de economía, se calcula que llegará otra vez a los 30-32% del PIB económico mundial. Y desde luego todo este share perdido en términos de económicos, poblacionales y territoriales, desde luego los ha ganado Asia-Pacífico. De ahí que veamos entonces una línea de análisis de la que nos habla de este cambio de eras, ¿no? Y no nada más de un cambio de eras que con documentos y con números parece que va mucho más en serio que una simple inquietud. Y también vemos que hay un choque, ¿no? Una confrontación, pero es una confrontación no necesariamente de esta confrontación de civilizaciones, como las decía Huntington, sino ¿no? que es una guerra entre socios, ¿no? Si no es que podríamos decir que de repente pues ya se pelearon porque ya los arreglos del negocio a este nivel ya no les son convenientes a ninguna de las partes. Por un lado, la China de los 80 hoy ya es una China que busca ser la hegemonía número del mundo, sin lugar a dudas, y la hegemonía otrora número 1 del mundo,
pues trata de prevalecer y mantener esa misma situación. Entonces, sí tenemos un cambio de eras que a nosotros nos revienta desde principios de siglo y hoy en esta segunda década, y desde luego mientras no se resuelva seguirá siendo parte de un esquema de controversia y de choque civilizatorio, como lo plantean los propios chinos, o económico y geopolítico, como lo acusan de recibido los Estados Unidos. Y Occidente incluso en lo general, porque aquí el escalamiento de asociación, confrontación, complicidad, negocio, ha escalado, ¿no? Escalado desde el punto de vista en que no nada más fue Estados Unidos el que trató de aprovechar esta plusvalía social asiática, sino que también fue desde luego Occidente y la propia Unión Europea. Hoy juntos todavía mantienen un 22% de las inversiones en las exportaciones de China hacia Occidente, o sea, como parte todavía no menor de una reminiscencia de intereses y de dineros todavía confabulados. Que eso nos explica muchas cosas, ¿no? Y nos explica en primer lugar la generación como motivo de esto de un modelo económico, tal vez un atrevimiento de mi parte llamarle modelo económico, pero pues es una idea simplemente para entenderlo de una manera más clara. Y este modelo económico es este modelo asiático que tantos problemas nos da y que tanto nos negamos a darle el certificado de propio modelo, ¿no? Occidente se niega a establecer un modelo como socialismo de mercado o como nacionalismo económico, como se han estado tratando de validar a través de la literatura china o la literatura rusa o la literatura de Asia-Pacífico, que genera una serie de cualidades o de condiciones que sí creo que nos lleva a hablar de un modelo asiático heterodoxo, en el cual vemos características diferentes al modelo por lo menos mexicano, de un neoliberalismo ortodoxo en el cual se ufana mucho por cumplir o por respetar. En esa línea de generación o de consecuencia en esta confrontación geopolítica, pues entonces lo que vemos es que en medio de ella transversalmente cruza este modelo tolerado por Occidente, porque no puede ser de otra manera cuando la OMC ha sido omisa y sumisa, ¿sí?, ante todo el resquebrajamiento de todas las condicionantes del comercio internacional, ¿sí? No nos podemos explicar por qué entonces los países asiáticos sean los más denunciados ante la OMC y no pase nada. No nos explicamos por qué entonces todo el comercio asiático viene subsidiado y nadie diga nada. Pero entonces sí vemos, por ejemplo, que a Brasil se le ocurre hacer una zona económica especial en Manaus y la Unión Europea le mandó un expediente de 3,000 hojas, nada más para decirle por qué está mal en términos de la OMC. Yo creo que para decirle a China el subsidio, por ejemplo, nada más del acero de este año, en el cual trae 40% ya de exportaciones en México y es más del 50% de la producción del acero del mundo, no habría que darle 3,000 hojas, habría que mandarle una biblioteca entera para explicarle cómo es posible pues que esté mandando el acero a esos precios, no a México, a Estados Unidos y al mundo. Pero aquí nos queda muy claro que Occidente no denuncia, no reclama y no dice nada, porque ahí es donde aparece esta complicidad que poco se dice o poco se acepta, aunque todos lo sepamos, ¿no? Entonces, en los eventos internacionales, incluso en los análisis académicos, pues lo damos por sentada y como así es, pues entonces ya así se quedará y no vale la pena volverlo a decir. Sin embargo, yo creo que hay que repetirlo hasta el cansancio, porque esto afecta diariamente a la realidad económica y comercial, por ejemplo, de México, ¿no? Que es un lastre con el que cargamos en una negociación que nos piden ser muy pulcros, pero en un comercio de todos los días en los que no tiene nada de pulcritud. Entonces, en este gran marco de generalidades, sí, que pues no puede ser más que eso en 20 minutos y en los que trato simplemente de dar las líneas generales, se genera entonces dos modelos para el siglo XXI, dos modelos geopolíticos con características comerciales, y que en el caso de Asia del Este, de China en específico, es el BRICS. ¿Sí? Entonces tenemos que el planteamiento de BRICS es una punta de lanza de posicionamiento, como lo es el TPP para Estados Unidos.
Y entonces no es casual que veamos que se formaliza los BRICS en 2009 en Ekaterimburgo, en Rusia, y tampoco es casualidad que Estados Unidos toma el TPP-4 y lo lanza públicamente en la convocatoria para ampliarlo a lo que conocemos hoy como el TPP-12, ¿no? Entonces, y vemos que cada uno, desde su plataforma de posicionamiento geopolítico en esta primera parte del siglo XXI, China intenta principalmente, como el core business que tiene, a través de su asociación con Rusia, con India y habría que agregar un poco Brasil, y en el caso de Estados Unidos, a través de estos 7 países asiáticos que son parte del TPP y sus 4, entre comillas, aliados americanos que lo componen. Sin embargo, también tendríamos que aceptar que para China no es nada más el BRICS, habría que ver que está junto con ello el programa del Silk Road, que es este gran programa que sacó hacia el lado de Asia Central y que llega hasta el Mediterráneo, como su gran apuesta, ¿no? Junto BRICS más el cinturón económico que está planteando enfrente de las barbas de Rusia, ya China le está avisando a todo el mundo, y de India, está avisando que ahí va todo el desarrollo chino fuerte de estas primeras 3 décadas del siglo XXI. Y Estados Unidos, desde luego, agrega esto, el TTIP, ¿no? Que es lo que acaba de hablar el doctor Ortiz, que es su propuesta de alianza con Occidente. Finalmente, después desde 1945 hasta hoy, ya hay una propuesta que se tardó más de 50 años en hacerse, y que eso sería, digamos, el complemento de su reposicionamiento. Entonces, el TPP nos aparece como parte de, ¿sí?, una estrategia montada para enfrentar a 2 alianzas, asociaciones o complicidades que en un momento dado ya no se llevan muy bien, pues porque obviamente ya China compite por la geopolítica de ser el país número 1, no lo esconden, lo dicen, lo escriben, y desde luego Estados Unidos pues le rompe un discurso en donde se sentía muy cómodo, pero que parece que no lo tendrá fácilmente por mucho tiempo más. Y entonces, en ese sentido, que el TPP vendría a ser, desde mi punto de vista, vendría a ser la sustitución de la APEC, o sea, con esto la APEC desaparece, ¿sí?, y la sustitución del Telecán. O sea, el APEC viene a sustituir a estas 2 instituciones. Yo creo que ya no podremos hablar APEC más TPP más Telecán. Habría que empezar a hablar de TPP y sin APEC y sin Telecán. ¿Por qué? Porque APEC es la propuesta de Estados Unidos de control geopolítico y económico de 89. O sea, para otro mundo, para un mundo prechino, preasiático, ¿sí? Entonces, el APEC venía bien, ¿sí? Y la idea, como lo llegó a decir Clinton, que bueno, pues era una propuesta que se correspondía a la realidad geopolítica de esa Asia-Pacífico, pues de 89. Imaginamos, conocemos todos, esa racionalidad en favor de Estados Unidos con la caída del muro de Berlín, ¿no? O sea, era el fin de la historia, era el triunfo de la democracia y del libre mercado. Por lo tanto, el APEC, que era lo que proponía 2 tratados de libre comercio, o 1 en diferentes tiempos, pues era estupendamente racional con la propuesta norteamericana de una región que no era el centro geopolítico del mundo y que tampoco le hacía ruido y que tampoco le importaba, y que en ese momento tampoco veía ese dragón chino que se le iba a convertir en monstruo y que ahora no lo deja dormir en las noches, ¿no? Entonces, esa situación de Estados Unidos le cambia radicalmente a él y al mundo, ¿no? Porque de ese centro neurálgico que se traslada con toda claridad a Washington de la geopolítica mundial, hoy tenemos que reubicar ese centro geopolítico. No está más en Washington. Si tampoco lo podríamos poner en Beijing, sí habría que ponerlo en Asia-Pacífico. Y ponerlo en Asia-Pacífico por las mismas razones del TPP, por razones geopolíticas, ¿sí?, de falta ya de control, como lo reconoció Obama en su discurso de hace un mes en la ONU. Dijo: Estados Unidos no tiene ya la capacidad de lo que dice se haga, ¿no? Dicho en otras palabras. Entonces, esto está reconocido.
Económicamente, porque ya representa el 60 o 70% de esa zona de la economía y el comercio del mundo, por lo tanto también se trasladó ya a la parte económica, y porque también se traslada a la parte jurídica, que es con esto pues una destrucción de los parámetros que tenía la propia OMC y que los teníamos ahí detenidos desde el 2001 con Doha, cuando este choque de intereses paró el avance de la OMC occidental, ¿sí? O sea, la propuesta de Estados Unidos de TPP no es nueva, ¿sí? Es una propuesta que desde Doha junto con Occidente la trabajó muchísimo, que no es otra cosa más que abrir los servicios, como ya lo logró con el TPP, y sobreregular los servicios, como también ya lo logró en el TPP. ¿Por qué no lo logró en la OMC? Pues porque el grupo de los 20, liderado por China y por India y por Brasil, no lo aceptaron, ¿sí? Y lo condicionaron a que Estados Unidos y Occidente, a contrario censo, lograran desmantelar la gran cantidad de subsidios que tienen todavía en el sector agrícola, como una reminiscencia del GATT de 47. Entonces, esa condicionante Occidente no la quiso tocar, como no se tocó en el TPP, lo cual genera un comercio totalmente injusto en el sector agrícola, sobre todo para los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, ahí no caminó y no podía caminar ya en el marco de la OMC. Estados Unidos traslada esa negociación y esa litis al TPP, controla a unos países a modo y los países a modo firmaron el 5 de octubre, por lo menos en la parte de ministerial, ¿no? Que es una parte muy importante de avance del TPP y que nos adivina que muy probablemente el TPP será autorizado por el Congreso de Estados Unidos, que ese sería el último, digamos, eslabón que tendría que saltar. Y la parte de ese reacomodo de la geopolítica es también seguramente algo que Carlos nos dirá con mucha claridad, es esa alianza que se ratifica jurídica y económicamente entre Estados Unidos y Japón. O sea, esto era también vital dentro de ese TPP de 1000 caras y eso también se logra con la firma y por lo tanto ahí tenemos ya un traslado de esa geopolítica. Por lo tanto, pues muchas líneas, muchos vectores, muchas posibilidades, pero pues los intereses prevalecientes de Estados Unidos como el gran ganador del TPP, porque logra intereses muy importantes que no había podido reposicionar por ya la contraprestación o con la fuerza de la propia China. China toma APEC, ¿sí? Se apodera de APEC y le expropia APEC a Estados Unidos, por lo tanto APEC está condenada en el tiempo a desaparecer, aunque venga su próxima reunión a finales de este mes en Filipinas, pero habrá que ver en el tiempo cómo se va disminuyendo, porque el interés de Estados Unidos obviamente estará ya puesto en TPP y en el que TPP crezca. Una vez legalizado el TPP, ahora sí todo el mundo APEC será bienvenido, como hoy no fueron aceptados, ¿sí? Todos los que querían entrar al TPP de APEC y no los dejaron entrar, hoy ya con la firma, el que quiera entrar tendrá simplemente que firmar y no opinar. O sea, la opinión en el TPP se acabó con la ronda ministerial a la cual ya llegaron los 12 países. Brevemente, las consecuencias o las líneas para la integración de América Latina. Bueno, a mí me parece que América Latina no ha entrado al siglo XXI, o sea, todavía seguimos la integración del siglo XX, andamos todavía dándole vueltas a muchas cosas. Tal vez la línea un poquito más adelantada sea la Alianza del Pacífico, ¿sí? 2011, y también pues por el nombre, ¿no? O sea, como se llama la Alianza del Pacífico, pues habría que pensar que tiene que ver con, aunque no tenga mucho que ver, pero bueno, por lo menos el nombre nos da una idea de que tenemos mucho que ver con Asia-Pacífico, aunque hasta el día de hoy no sea así. Pero tal vez lo interesante de la Alianza del Pacífico es que intenta tener una visión diferente entre iguales, por lo menos entre países de América Latina, y trae nuevos conceptos y nuevas obligaciones, trae una nueva idea de avances más rápidos.
y eso junto con el resquebrajamiento de UNASUR, o sea, porque hoy habría que pensar que UNASUR, ese sueño de partir América Latina en dos, que fue el sueño brasileño y que por cierto es un sueño muy viejo, ¿no? Pero que lo renovaron ahora a principios del 2000, cuando se les ocurrió crear UNASUR sin México, fue precisamente el expropiar América Latina y correr a México de ella, ¿no? Esto, pues, lamentablemente por la situación económica de Brasil, por ese sentido, malamente porque nunca debieron de haber excluido a México de UNASUR, como no se le excluyó de ALAD y como no se le excluyó de ALALC, debieron de haberlo integrado. Y bueno, pero esta línea de crecimiento, que era la más fuerte, que era UNASUR-Mercosur, para el desarrollo de la integración de América Latina, hoy definitivamente está, creo que yo, detenida, si no es que a lo mejor podríamos hasta decir fracasada, en términos de que UNASUR no tiene viabilidades y que el propio Mercosur ya encontró sus propios topes, ¿no? Yo creo que los 30 que logró de intercambio comercial entre Brasil y Argentina no han sido rebasados más y al contrario han ido decayendo, y con la presión tan fuerte que se tiene de Asia-Pacífico, hoy, al contrario, creo que los países, cada uno de nosotros, que tenemos ya como primeros o segundos socios a China y empezaremos a tener a otros países asiáticos también cerca de nosotros, las preguntas de esta alianza pues siguen sin contestarse. Las preguntas de la integración del siglo XXI siguen sin hacerse y tenemos pues enfrente grandes temas que yo creo que serían motivo de otra reunión que nos invitara Alicia Girón. Gracias, muy amables. Bien, yo les quiero explicar y quiero aportar elementos precisamente sobre el primer componente de los 3 vectores que incluye la mesa redonda, que es APEC. Arturo ya había hecho una referencia al mismo y precisamente lo que yo quiero concluir es pues, ¿qué va a pasar con APEC? ¿Se va a transformar? ¿Se va a eliminar? ¿Va a ser sustituido? Un poco esa va a ser la línea de argumentación que yo quiero exponerles a ustedes. Brevemente, hace prácticamente unos 20 años todo el mundo hablábamos con mucho entusiasmo de este organismo de cooperación económica de Asia-Pacífico, APEC, conocida por sus siglas en inglés, que era pues un medio, digamos, que inexistente en esta región del mundo, en donde se podían comunicar, diríamos, las economías participantes, generar una agenda de trabajo colaborativo, empujar a una reunión de líderes que era prácticamente inexistente, es decir, a diferencia de otras regiones del mundo, pues Asia no tenía ningún mecanismo similar. Las características del APEC fueron modificándose. Al principio, en efecto, en 1989 surge con el ánimo de buscar una solución ante los cuellos de botella que emergían en el comercio mundial y que trataran de facilitar el diálogo, que permitieran generar precisamente estos vínculos de cooperación entre los miembros, atender una agenda regional, atender también los problemas que implicaba la mayor interdependencia económica que estaba emergiendo dentro de la región. El 93 es un año clave, ¿no? Precisamente el presidente Bill Clinton, que hizo referencia a Arturo, inocula la agenda de la liberalización económica. Antes había establecido que, bueno, pues APEC iba a ser un nuevo modelo de organismo internacional de baja institucionalidad, con acciones no vinculantes, basado en el consenso, un poco, diríamos, basando la experiencia del ASEAN, ¿verdad?, en un plano mayor. Y esto, bueno, pues para algunos especialistas, pues era un esfuerzo muy interesante y que, bueno, para otros, sobre todo los ligados al pensamiento norteamericano, pues era una galimatía dentro de los organismos internacionales, de cómo iba a ser que fueran las decisiones por consenso,
acciones voluntarias, y esto pues no iba a caminar hacia ningún lugar, ningún sentido. Entonces, esto fue el contexto, digamos, de discusión, en donde poco a poco APEC va a remontar, diríamos, los retos que va a enfrentar, y uno de sus principales retos, ya con la agenda de la liberalización económica, era precisamente ver cómo se podía cristalizar la misma. En 1994 se crean en Indonesia las famosas metas de Bogor, en donde uno de los elementos importantes quizá era la diferenciación de cómo alcanzar este proceso de lograr una liberalización comprensiva. Y se decía que en el 2010 las economías desarrolladas lo iban a lograr, y en el 2020 las economías en desarrollo. En ese sentido, bueno, hubo una serie de trabajos y esfuerzos en ese sentido, y lo que buscaba en el sentido más profundo, digamos, de las metas que se establecían, era precisamente lo que está ahí, ¿no? Generar economías domésticas eficientes que impactaran el empleo, la promoción de las oportunidades para facilitar así, bajo el argot, diríamos, de APEC, ¿verdad? Y que después retomamos nosotros el mismo concepto, los flujos de inversión, los medios en que los empresarios y pequeños y grandes pudieran navegar de manera mucho más diestra dentro de la región. Si ustedes se fijan, cuando viajan a alguno de las economías miembros de APEC, van a ver Visa APEC, ¿no? Cuando van en aduana. Entonces la idea es pues, que el empresario tuviera un acceso mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿no? El tiempo de negocios es muy preciado, y en ese sentido pues establecer una serie de acciones en ese sentido. También bajo esta perspectiva, ¿verdad?, crear un ambiente seguro de negocios. Hubo una serie de disposiciones en términos de cómo armonizar los procesos de introducción de las mercancías, procedimientos aduanales. Es una agenda, una macroagenda que ha crecido en muchos sentidos. Bajo esta perspectiva, entonces, están las referidas metas de Bogor. Cada quien interpretó los compromisos en diferentes sentidos. Para algunos era una meta indicativa, como no había ninguna acción vinculante, pues bueno, si bien se podía llegar a la misma o no, ¿verdad? O sea, era una acción que se discutía. Para otros, bueno, se tenía que no solamente llegar, sino que demostrar a través de una serie de revisiones que se hacían a las economías, estos compromisos que de manera unilateral cada economía realizaba para lograr este fin. El hecho es que se llegó al 2010 y los avances fueron bastante magros, ¿no? Hubo algunas economías que sí lograron estuvieron cercanos a las metas que se habían establecido, y esto generó precisamente lo que ya Arturo había mencionado, pero el surgimiento de otras vías alternas, otras vías paralelas, como la creación de acuerdos subregionales o acuerdos bilaterales de comercio, porque veía que APEC no tenía ni las capacidades ni los dientes suficientes pues para impulsar de manera clara, contundente y bajo una sola dirección este proceso de liberalización comprensiva. Esta discusión se da precisamente en el seno de APEC, ¿verdad? Los diferentes actores, incluyendo los hombres de negocio, estaban preocupados para pues, cuál iba a ser la suerte de estas metas y cuál iba a ser la posibilidad de que realmente, de manera significativa y clara, cada economía pudiera llegar a la misma. Y cuáles iban a ser también, por otro lado, los elementos negativos a esta suerte de charola o cacerola de espagueti, ¿no? El famoso spaghetti bowl, de crear un conjunto de acuerdos que podían contraponerse, que podían entorpecer esta meta que APEC se había, digamos, fijado en términos de la facilitación del comercio. En ese sentido, diríamos, se da esta revisión, están las economías que hacen ese diagnóstico, que era de manera voluntaria, es decir,
APEC decía, a ver, vamos a revisarlos, cuál ha sido su avance en este proceso de desgravación arancelaria, de facilidad para la inversión, del proceso de regulatorio, en fin, se hacía todo un análisis integral y que cada economía estaba sujeta a esa, de manera voluntaria, a esa revisión y esa estructuración. Bien, ¿qué va a pasar después? Al mismo tiempo en que se ve y se observa que estas metas pues son solamente indicativas, las famosas metas de Bogor, y que no van a ser alcanzables en realidad, más allá del discurso que permea en todas las reuniones de APEC, que como refirió Arturo, dentro de 2 semanas se van a desarrollar en Filipinas. Se va a iniciar todo un mecanismo para discutir, bueno, cuál sería las rutas alternas o las rutas que podrían empujar dentro del seno. Y esto fue toda una discusión que hubo en varias cumbres de líderes, en donde se dijo, bueno, pues nos interesa profundizar los procesos de integración regional. Nos interesa generar mecanismos que permitan a las fuerzas económicas tener un camino mucho más fluido, digamos, en sus estrategias de negocios, en su penetración en los mercados de las economías miembros de APEC. Y en ese sentido, bueno, se establece toda una serie de acciones y se propone ver y explorar esta ruta hacia un acuerdo comprensivo o un tratado de libre comercio comprensivo en Asia-Pacífico, ¿no? Como una meta a alcanzar, y se decía que cómo se iba a llegar al mismo, es decir, muy bien que estaba definido y esto podría ser un punto, digamos, esencial para culminar las aspiraciones que se habían erigido dentro de APEC, pero precisamente como ya se explicó, los intereses geoeconómicos y geopolíticos en particular veían que esta ruta no iba a ser unidireccional y que no iba a ser tan tersa como se había visualizado. Este macroacuerdo de libre comercio, bueno, tendría una serie de disposiciones técnicas, en fin, desgravación arancelaria, reglas de origen, bueno, es una idea, diríamos, que estaba pensando como un medio para generar un vehículo mucho más fácil para navegar en las aguas turbias de la economía global hoy día. Bajo esta perspectiva, entonces, surge la discusión interna de APEC, es decir, bueno, ¿cuáles van a ser las posibilidades para llegar y construir este acuerdo de libre comercio comprensivo? Inmediatamente el upgrade que ya hizo mención Arturo del P4 al TPP en el 2008, ¿no? Donde Estados Unidos dice, me interesa participar, y obviamente esto genera todo un tsunami de interés por otras economías, y porque se veía precisamente la visión que se quería preservar de la perspectiva de los Estados Unidos y preservar sus intereses económicos estratégicos, van a presentar y va a cabildear de manera muy, diríamos, intensa en las cumbres de APEC para que, bueno, pues sea el TPP realmente el camino y la vía que pudieran ser, digamos, más clara para llegar a esto. Hay en las cumbres de Yokohama, en la posterior en Singapur, en fin, hay una serie de acciones y declaraciones, pero obviamente pues esto China no iba a aceptarlo, ¿no, verdad? Iba a decir, bueno, pues muy bien que haya no solamente una sola vía, vamos a explorar otras vías más, ¿no? Es decir, la idea de generar otras vías permitía que no solamente fuera el TPP el único mecanismo, sino explorar, por ejemplo, el ASEAN+3, ¿no? Que integran los 2 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, más China, Japón y Corea del Sur, o incluso el ASEAN+6, que después se convertiría en la propuesta precisamente de crear esta Asociación Económica Comprensiva Regional, que era la contrapropuesta por parte de Asia y particularmente de China para definir una ruta alterna para llegar a esta
a este proceso amplio que ya se hizo referencia. En la reunión última en Beijing el año pasado, ¿verdad?, se establece una comisión, se establece la ruta en donde obviamente Beijing cabildeó fuertemente, en donde quizás las condiciones de negociación por parte de Estados Unidos no eran las mejores en ese momento. Todavía había muchas incertidumbres del TPP. Muchos veíamos que a lo mejor iba a ser un proceso mucho más largo para lograr el consenso requerido. Precisamente el tema de la discusión Japón-Estados Unidos al interior de las reuniones ministeriales era fundamental para destrabar unos cuellos de botella que se habían erigido en productos sensibles de Japón y los reclamos, diríamos, por parte de Estados Unidos de una mayor apertura del mercado japonés en diversos sectores, ¿no? Incluso hasta los más sensitivos como el arroz. Estados Unidos logró aumentar un poco las cuotas que se establecían o se establecen para la importación de arroz, que después el lunes voy a platicar más sobre esto, ¿no? En fin, el tema, y ya para ir cerrando la discusión, es, bueno, se establece entonces una ruta alterna. Precisamente estos elementos ustedes lo van a ver en la prensa dentro de 2 semanas. Se va a discutir el tema de cómo están avanzando las deliberaciones de este comité especial para definir las formas en que se puede alcanzar este acuerdo de asociación comprensiva. Y aquí, bueno, pues está la última referencia. ¿Cuál será la vía, ¿no? ¿Cuáles serán los elementos que realmente permitan, si es que se permite o no, llegar a un acuerdo comprensivo económico de libre comercio en Asia-Pacífico? Seguramente ustedes tendrían su opinión. Algunos dirían, no, pues esto es muy difícil, esto solamente es un tema más de APEC, ¿verdad?, que va a estar ahí. Otros dirán, bueno, pues es que realmente con la línea ya específica del TPP, pues puede construir y puedan adherirse los otros miembros de APEC. Eso sería una. El peor escenario es que pudieran erigirse 2 macro, diríamos, acuerdos de libre comercio contrapuestos, ¿no? Es decir, que se pueda erigir el TPP bajo el liderazgo de Estados Unidos y que el RCEP, ¿no?, el acuerdo comprensivo que está jalando China, pues también pueda tener esta fuerza, ¿no? Ese sería el peor escenario para los mismos empresarios, porque, bueno, pues esto minaría, digamos, el espíritu de APEC de generar mecanismos mucho más fluidos para el comercio. ¿Cuál será el futuro de APEC? Yo pienso que sería difícil sustituirlo, pero sí pienso en una transformación. Yo pienso que APEC se va a convertir en una suerte de OSD regional. Le quitan los dientes de la liberalización económica, ¿no?, y solamente se va a quedar como un mecanismo anual donde van a estar los líderes, van a discutir una serie de acciones para fortalecer, digamos, los lazos de cooperación y generar, diríamos, papers, reportes, directivas que cada uno de las economías miembros van a poder votar en sus políticas públicas. Esa sería la idea. Mal que bien, APEC ha mantenido la atención, ha permitido, digamos, agrupar a 21 líderes, diríamos, de esas economías de manera anual, cosa que, insisto, antes no se realizaba. Y creo yo que, si bien el momentum de APEC ya está pasando en un segundo plano, yo pensaría o sería mucho más favorable a una suerte de transformación de este mecanismo. Finalmente, bueno, pues América Latina, ¿qué va a pasar para poder responder esto? América Latina, bueno, México, Chile y Perú va a estar al tanto, deben de estar al pendientes de cuál va a ser la solución que va a permitir crear formas alternas para llegar a este proceso de liberación comprensiva, si es que se puede llegar, ¿no?
Y por el otro lado, bueno, ¿qué va a pasar con otros miembros de América Latina, que en el caso de Colombia, como socio de la Alianza del Pacífico, pues desea participar en APEC? Al menos en la reunión próxima en Filipinas no se va a hablar sobre ninguna membresía nueva, que es un tema que ahí está pendiente, ¿no? Porque no solamente es Colombia, es India, hay una lista muy larga de economías que desean participar dentro de este mecanismo, y creo que la decisión salomónica ha sido, bueno, pues no, que no entre nadie, ¿no? Por el momento. Y no sé si realmente después, bajo la perspectiva de las estrategias particulares de las economías, pues le pueda ser atractivo o no. Pero el hecho es que APEC, diríamos, se va a perfilar, digamos, como un escenario de discusión interna, ¿no? Sobre qué hacer y cómo ver y cómo posicionar el tema de la apertura comercial, de la liberalización, si es comprensiva, si es bipolar, ¿no? Podríamos hablar de un bipolarismo económico, digamos, ahí en la región. Digo que son de los escenarios, podríamos ser prospectiva, ¿verdad? Y que podría ser muy, muy interesante. Bueno, pues yo lo dejaré aquí para los comentarios. Creo que es muy interesante preguntarse, bueno, hacia dónde vamos, qué papel está jugando América Latina, qué papel incluso esto que decía Arturo Oropesa, por ejemplo, UNASUR, posiblemente, no sabemos quién gane las elecciones en Argentina, pero creo que tal como se están jugando las cosas a nivel político en Argentina, Brasil, etcétera, bueno, va a haber un cambio, si no a corto plazo, sí de nuevos regímenes políticos, y por lo tanto UNASUR yo lo veo como que se nos está desdibujando dentro de la importancia que tuvo durante la primera década y hasta, yo diría, hasta antes de la muerte de Hugo Chávez. Creo que fue muy importante. Pero todo esta situación de la integración de América Latina, la Alianza del Pacífico y México frente al Telecán y ahora frente al TPP. Entonces, pues les damos la palabra, o no sé si ustedes antes quisieran hacer algún comentario, Arturo, o ya les damos la palabra al público. Por favor. Nos comentan sobre pues, los acuerdos más actuales, en boga, y hasta de algunas instituciones para precisamente cumplir con esos objetivos. Pero no los escuché mencionar o hacer algún comentario sobre pues la burbuja inflacionaria que los gringos tienen en su deuda pública. Saber esto qué tanto puede influir para los objetivos comerciales que los mismos tienen a nivel mundial, y ya que son especialistas en la parte asiática, me gustaría que nos compartieran pues desde la perspectiva militar, qué piensan sobre las islas que están creando los chinos, y pues de alguna manera también ahí Estados Unidos está considerando este aspecto para el control geopolítico precisamente allá en Asia. Gracias. Sí, había otra pregunta, por favor, y después otra, sí. Muchas gracias a los ponentes. Nada más que es como tipo comentario también, y aparte como pregunta, es como de, estamos viendo, ¿no? Estamos en un proceso, el doctor Oropesa decía que era de desorden en la cuestión de Asia-Pacífico, yo lo veo más como cuestión de multipolarismo por estas emergencias, ¿no? Tenemos aquí a las economías más fuertes del mundo, China, Japón, pero también estamos observando que el grupo de la ASEAN, ¿no? Está tratando de ostentarse, ¿no? Como una comunidad económica, la comunidad ASEAN 2015 para finales de este año. Entonces creo que tenemos aquí otro actor, ¿no? Esta asociación tomada como actor dentro de la dinámica regional. Y del otro lado, la cuestión de América Latina ya habían mencionado, ¿no? La Alianza del Pacífico, y en el caso de México también el Telecán. Aquí más que nada, yo creo que como pregunta de reflexión, ¿no? Es como de
¿cómo México se está posicionando frente a estos cambios, ¿no? Que se dan en las relaciones internacionales? México muy, digamos, invitado a formar parte de estos foros, pero respecto al TPP no sabemos realmente cómo ha negociado la delegación frente a los otros actores y saber, ¿no? O sea, ver cómo ha sido su competencia y si realmente ha sido algo tangible para la región. Y bueno, tomo en cuenta, ¿no?, el caso, por ejemplo, de Malasia, vamos a decirlo así, que ellos en el mercado halal, que es el mercado musulmán de estos productos que la Sharia o la ley islámica permite para consumo alimentario de las personas, ¿cómo México puede impregnar, no? Es decir, ¿cómo busca México las oportunidades dentro de esos países asiáticos y realmente determinar si esta imagen del Asia como una región exótica y extraña realmente la hemos superado o aún no? Gracias. Es una receta para que China se acople, digamos, a las reglas del comercio que en el marco del TPP se van a erigir bajo la égida de Estados Unidos. Otros dicen, bueno, pues no pueden ser, pueden navegar de manera diestra, y Arturo lo señalaba. Bueno, pues sí, tengo interés, pero voy a entrar cuando yo quiera y cuando me convenga y en las condiciones en que yo lo pueda considerar. Es decir, a lo que vamos, si bien el TPP va a ser un acuerdo macro importante, tampoco va a simbrar en sus cimientos a China si participa ahora o posteriormente, ¿no?, con base al estudio que hacen estos analistas. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. Bueno, ya para terminar, en este momento cuando estaban hablando ustedes, me vino a la memoria el libro de El Capital Financiero de Hilferding, que realmente lo hace a finales del siglo XIX y principios del XX, y cómo él habla de cómo estos grandes capitales tienen en mente la repartición de los recursos naturales. Entonces, me parece que es importante releer, ¿verdad?, este libro, porque de alguna manera, como decía Arturo, parece que estuviéramos viviendo nuevamente un déjà vu. Bien, en los procesos de integración yo creo que hay ganadores y perdedores. Definitivamente que lo que estamos viendo es el reposicionamiento de las grandes empresas, ¿verdad?, de los corporativos, no solamente norteamericanos, japoneses, pero también, por ejemplo, la fuerza que tiene el sector público, las grandes empresas chinas, que me parece que es muy importante, cómo de alguna manera estos procesos de integración pues benefician. Y aquí pues también habría que preguntarnos quiénes son los ganadores y perdedores de las grandes empresas latinoamericanas, las latinas, ¿verdad?, y también de las empresas mexicanas. Otra cosa que me parece que es muy importante señalar es que todos estos procesos de integración pues se dan dentro de un gran cambio estructural que viene pues desde la caída sino más bien los rompimientos de los acuerdos en los que se basó el Bretton Woods. Y algo que es fundamental es cómo los bancos centrales y principalmente estas políticas de austeridad pues tienen una gran influencia en cómo se están manejando las políticas económicas a nivel nacional. Y digo esto porque, bueno, un poco esta pregunta de la burbuja, pues bueno, hay que mencionar que el dólar sigue siendo el equivalente general internacional, ¿sí? Yo recuerdo que en los 90 se hablaba mucho de las tres grandes zonas, la zona del yen, ¿no?, la moneda japonesa, el futuro del euro, ¿verdad?, y la zona dólar, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que sí, efectivamente, ahora el yuan, la moneda china, bueno, está tratando de ser ya moneda de reserva, pero ¿qué es lo que pasa? Que el Fondo Monetario Internacional dijo hace, a lo mejor me equivoco, pero hace 2-3 meses dijo que definitivamente todavía no se podía considerar al yuan como moneda de reserva. Sin embargo, fíjense la importancia que tiene dentro del campo de la política monetaria cuando cae el mercado de valores de Shanghai y los mercados chinos,
en ese momento, ¿verdad? Y además viene la devaluación, un pequeño movimiento devaluatorio del yuan frente al dólar, ya tocaba a la Reserva Federal, a Janet Yellen, decir que se tenían que subir las tasas de interés. Y ahí hay un acuerdo definitivamente entre Xi Jinping y Obama para parar la tasa de interés. Porque en el momento en que se suba la tasa de interés, vamos a ver una estampida de capitales hacia los Estados Unidos. O sea, ese es el capital, pues, que le dicen el capital especulativo, el de los fondos buitres, bueno, como le quieran llamar, pero son los intereses del capital, así funciona el capitalismo y es lógico, ¿verdad?, que, bueno, tendrán que ir hacia donde haya una mayor rentabilidad. Entonces, yo creo que más que hablar de una guerra como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pues en lo que estamos es en una guerra de divisas y que constantemente ahí se da el estire y afloje. Y bueno, podríamos seguir, yo creo que, pues yo estoy muy contenta de que nuestros dos asesores del SUEA hayan estado aquí con nosotros en esta plática del TPP, el APEC y Telecan. Y bueno, vamos a seguir con más mesas ya para el siguiente año, pero le quiero dar la palabra al doctor Arturo Oropeza. Qué amable, Alicia. Bueno, yo nada más daría una síntesis, dado el lugar donde nos invitaron a charlar con ustedes el día de hoy, que es un seminario del desarrollo. Yo creo que antes, en medio y después de todo lo que hemos dicho la mañana de hoy, está el desarrollo, ¿no? Y más que las guerras del petróleo y las guerras del agua, lo que estará enfrentando todas las naciones, incluso las desarrolladas y las no desarrolladas, los próximos años, será una enorme guerra por el desarrollo, por un 0.5 de PIB, por un 3% de PIB, esa es la verdadera batalla que hoy nadie encuentra solución adecuada. Ni Occidente está de acuerdo con lo que crece, y Asia Pacífico, con todo el gran éxito, hoy no le basta. En fin, verlo, también analizarlo desde su perspectiva geopolítica, que es muy importante, la económica, la comercial y la jurídica. La parte jurídica también es fundamental en la parte de servicios y en lo que Estados Unidos está poniendo estos parámetros. Entonces, bueno, es una medida, es una estrategia interesantísima el TPP, más allá de que nos guste, nos afecte o no nos guste, es interesantísima y está muy maquiavélicamente bien presentada. Entonces, no, es que por eso cuesta trabajo. Si ustedes platican el TPP con alguien, pasa ahorita como el tema de China, ¿no? Dependiendo con quien platicaran, será la respuesta, ¿no? Y todas las respuestas eran buenas. ¿Por qué? Porque China era muchas cosas. Hoy el TPP pasa a ser algo parecido. Cada quien habla del TPP como lo ve. Y el TPP es un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Sí, aquí en Jurídicas. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias por